En tiempo. Qué guay. En tiempo, que no es poco. Que normalmente... Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri gure jaialdira. Aurten zerbait berria ekartzen dizuegu, izan ere tartangako ikasle eta irakasleak urtetik urtera jaialdia hobetzen ahalegintzen direlako. Esan dezakegu espazio multikultural bat sortu dutela, non jarduera gehiago nahasten diren musikaz gain. Gaur zein bihar festivalen parte hartuko duten artistak gehiago ezagutuko ditugu. Nik pertsonalki uste dut artista lokalak ezagutzeko aukera oso ona izan daiteke. Oraindik jaialdia ezagutzen ez duzuen ontzat, kontzertuak ikustera, tailerretan parte hartzea eta gurekin bizitzera animatzen zaituztegu. Lehenengo taldeari goaz, 2011an sortutako taldea, post-punka atmosfera elektronikoekin eta new wavearekin fusionatzen duena, abestiak ingelesez zein euskaraz idazten dituzte eta Belako Records selloaren bidez autokudeatzen dira. Haiek Josu, Lore, Lander eta Chris dira eta Belako taldea osatzen dute. Ongi etorri. Bueno, zelan joan da soinu froga? Oso ondo, zuk esan duzu moduen, gara temporanea baitu dugu, eta hori uste eta normala. Berandu beltzen gara leku urteta. Eta gaur, Bale, jarraitzen zarete urduri jartzen? baina egon beharren egun guzti urduri,
Bueno, azteko galdera klasiko bat, nola jaio zen Belako? Gu biok Nebarre bakara, eta hasi ginen joten batera Kris ezagutu unibertsitatean, ezta? Eta hasi ginen joten taberna mundu batekin jolea eta landa lagunetzan, eta holan hasi ginen. Hasi keran ez gendun jakin berez zer egin gendun gure gendun, edo zerako estiloa, artean saietan, kanta barriek sortzen, eta holan. Vale. Hori zen urrengo galdera, ea gogoratzen zenuten zuen lehenengo kontzertua. Hori zen. Bai, ez dakit kontzertu ditu edan, hori 3 kanta ziren, eta izan zen gure lagun batzuen estudioan inaugurazioa. Eta justo horra etorri ziren Mungiako taberna bateko 2 jabeak ikustera. Irudi tabernakoak, eta esan ziren, hostia, que guapo, es un talde txo, no sé qué, nahi badazue, Mungiako jaietan, jo aldozue gure tabernan, eta guk, bale, eta esken dugu kantarik. Orduen, hortik aste bat eta erdi edo 2 astera, preparatu beharreken duen kontzertu guzti bat. Osea, zenbat abesti prestatu zenuten? Rollo 8 eta batzuk errepikatu, rollo hasikeraino, bertzino batzuk, eta nik uste hori izen zela, benetan, gure hasikeraz izen zen baietz esatea, ezer eduki barik, eta ja, pues, te fuerzas eta inbar dozu, porque ja, data bat dau, eta pues, lo que hay, jenteak beste bat eskatu duterakoan, venga, pues repetimos esta o la otra. Eta holan hasi ginen, osea, nik uste dute jente asko igual lotxatu iten dela hasikeran, eske ez tingo talde bat, ze ez naz ainona edo este izer edo, metele, no? Nik uste dute inin behar dela, eta txartu iten bazu be, ze oso politxe da bide hori itea, eta gero, bueno, hobetzen zoaz, apurke. Eta hortik aurrera 15 urte pasa dira. Jo, ya te digo, ez esan. 15 urte esaten zu, eta dinot, jo, ya, sarkitzen hasi gara. Bale, zuen abestien sormenari buruz jarraituko dugu. Elkarrekin sortzen dituzue abestiak? Batez be, Josu da gehien sortzen duena. Eta gero, bueno, badauz kanta batzuk sortu direnak igual ensaio baten, danon artean, edo beste ideia batek arritxe edo, baina normalean lehenengo idea Josuk ekarten dugu. Vale. ¿Tenéis alguna canción que consideréis que es como muy top y que esté bastante perdida por ahí, que la gente no la conozca? Sí, de hecho, la mayoría, las que más top nos parecen seguramente serán las que menos toquemos en directo, porque igual en disco funcionan bien o nos mola cómo están grabadas o tal, pero luego en el directo como que no sé, no las sabemos encajar, porque el directo igual es más cañero, más guitarrero, y esa canción es un poquito más rarita, pues con caja de ritmos, no sé, algo más electrónico, y está bien como hay en el disco, ¿no? Pero sí, mira, por ejemplo, hay una que nos parece eso, que se queda, que en los conciertos no tiene cabida, pero nos gusta en disco y la grabamos con el móvil. Se llama Strangers in a Box, y es cuando Chris estaba estudiando, haciendo el máster en Madrid, entonces no quedábamos tanto para ensayar, pero yo le mandaba bocetillos y Chris me devolvía rollo, pues la base que había hecho yo, pues con voz. Y claro, y no tenía nada para grabar, entonces ponía con el ordenador lo que yo le había mandado y grababa con el móvil la voz y de tanto escuchar ese bocetillo, eso es como maquetitis le llamamos, te enamoras de la maqueta. Total. Que suena fatal, y aunque lo intentes grabar bien, siempre te gusta la primera versión, y es una castaña, ¿eh? O sea, si lo escuchas, el audio no tiene graves, pero bueno, pero tiene como esa charma. Tiene alma. Sí, tiene alma. Total. Vale, bueno, Belako taldean Mungian jaio zen, eta ordutik asko hasi egin da. Nola sentitzen duzue talde moduan aldatu zaretela zuen esentzia galdu gabe? Difícil. Sí. Josu nik itxea? Bai, zukin, Josu. Bueno, a ver, esentzia ez dakit mantendu dugun edo ez, edo zer dan esentzia galtzea, azkenean dana da garapen bat eta aldaketa konstante bat. Hitz dozunean lehenengo diskoa eta ez dauenean inolako presiorik, igual hori da esentzia, baina gero azten zera eta espektatiba asko dauz, eta ez dakit galtzen dozun
momentu askotan galtzen dozu, igual, esentzia edo freskotasun hori de melapela guztia eta kanta gola ningot eta lan atarakot. Baina beste alde batetik lortzen dozu esperientzia asko. Orduen, batzutan konpensatu itzen da. Orduen ez dakit ondo definitzen esentzia, zen nik uste dut oin zelan jotzen dugun, zelan mantentzen dugula esentzia bat nola bait, baina aldi berean galdu dugula freskotasun hori izan daitekena esentzia be bai. Orduan, ez dakit, erdizka. Dignitatea bai mantendu dugu, hori fijo. Vale. Beti saiatu gara gure lana guk izaten, belako horreko zin gendun horretako, autoria eta eukitzeko guztiana, gure kanta propioak, eta selloa beti egin dugu kolaborazioa, beste sello batzukaz, baina guk mantendu, eta ez dakit. Jarraitu dugu leku hauteko iztuetan jotzen, gaztetxe askotan, eta saiatzen eskobratzen asko edo olako lekuetan, nik uste hori beba dala, apur bat eskerrak emotea gatozen lekutik, eta ez dakit, nolabait, uste talde guztiek inberko luketela hori arrakasta izana, da ez. Vale, me la voy a jugar un poco y voy a tirar un poco de Wikipedia. Vale. No sé ni qué hay en Wikipedia. Bueno, hay un montón de cosas, la podéis mirar un día por si alguien se ha inventado algo. Pero tengo que estuvisteis en Tokio cantando, eso es muy fuerte. O sea, cantando canciones en euskera o solo en inglés en Tokio. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. ¿Y qué tal eso? O sea, pues bastante guay. O sea, es como surrealista, pero realmente tampoco es tan, a día de hoy, tampoco es tan raro ni difícil de repente irte a tocar a Japón. Bastantes bandas de Euskal Herria han ido ahí, porque en su día Fermín Muguruza hizo ahí un contacto con uno de allí y han llevado ya varias bandas. Y yo creo que a día de hoy como que vas a tocar por ahí y a la gente le suena como, ¡buah! Esta banda está tocando en no sé qué, beste herrialde baten, ezta? Hori ba, Japonen, Alemanian, y es como, ¡buah! Estos eran putos amos. Realmente vas ahí a tocar, no te conoce nadie, te ven 2 personas, o sea, es algo anecdótico. Más que nada para mí es la experiencia como banda y como personas que somos colegas y tal, ir de viaje hasta ahí es bastante surrealista, ¿no? Porque cuando empiezas con un grupo no te piensas para nada que te ibas a ir a Japón, que no hemos estado nunca. Y Lori ha estado 3 veces con 3 bandas diferentes. Ya, ha sido casualidad, porque con Belaco hemos ido y luego hay otras 2 bandas que necesitaban bajista porque su bajista titular no podía y era justo las 2 para hacer una gira en Japón. Entonces no sé qué pasa con Japón, que cuando a alguien le falta bajista me llaman para ir a Japón. Bueno, pues bien, o sea, la gente que había allí que se estaba viendo nos conocía, o sea, no. Fue algo como... Claro, es eso, o sea, tú vas allí y no te conoce nadie. Siempre pasa, en Japón no, aunque tenían envidia nuestros gurasos y Seco y nuestra hermana y vinieron. Y en Japón no nos ha pasado, aparte de que estaba nuestra familia, pero en el resto del mundo creo que en todos los lados nos ha pasado que siempre hay alguien de Euskadi o concretamente de Munguía también. Entonces la gente ahí no nos conoce, pero está guay también ver la reacción del público en diferentes sitios de partes del mundo. En México, por ejemplo, la gente va a tope a los conciertos. O sea, te dan un calor que flipas. Y en México sí que ya tenemos fans. Nos han hecho a Guachumein en euskera cantando, que eso es muy bonito. En Tokio no ha pasado, pero en México sí, estar cantando la de Saldi Balzac y la gente cantándola en el público sin saber euskera, que está muy guay eso. Bueno, si ya sabéis que existe la posibilidad de cantar allí, pues igual hay que hacer una canción en japonés, ¿no? Estaría bonito, queda bonito el japonés, ¿eh? Dicen a veces que tiene similitud fonética con el euskera, así que igual se puede hacer un mix euskera Japón y era, no sé. Bueno, no sé si lo sabéis, pero este festi está organizado prácticamente por estudiantes y por irakasles de Tartanga. Bueno, yo estudié allí y me parece flipante, ¿no? O sea, vosotros que habéis estado en un montón de festivales, desde fuera yo lo veo como un festival totalmente, o sea, como cualquier otro. No sé cómo lo vivís vosotros. Sí, no hemos tenido oportunidad de venir. Yo quise venir, el año pasado casi toco con otra banda, Marte Las Artes, me dijeron que muy guay. Y
Y el anterior también tocó Chópez, J. Martina, Pimpilimpús, quería venir, pero tocábamos nosotras en otro lado. Entonces no he podido verlo todavía, hemos llegado hoy y a ver qué tal, pero sí, o sea, yo al principio no tenía ni idea de que estaba organizado por Ikasles y pues súper guay. Mi ama estudió también aquí, nuestra madre, en Tartanga. ¿Por qué te rías, Isu? Es que estás con el micro así, como Rocío Jurado. Ah, vale. Es que hablar así es raro, ¿eh? Pero queréis que hable así, ¿no? No quieren tantos vale, tantos líos. altibajos. Pero todo fácil nos vamos a dar, ¿eh? Claro, hay que aprender, ¿no? A editar. Parkatu, pues eso, que hoy es la primera vez que venimos y veremos a ver qué tal, pero claramente, como dices tú, que pues como otro festi cualquiera, ¿no? Independientemente de que lo hayan hecho Ikasles o no. Total. Supongo que habréis estado organizando esto tiempo y de momento todo va como la seda. Sí, de momento solo hemos estado en la prueba de sonido y nos escuchamos súper bien. Todo así guay. que... Hombre, que una prueba de sonido salga la primera, bueno, o Sí, sea... Sí. No damos muchos problemas tampoco, pero joder, había mucha gente currela y muy atenta y ya está, ¿para qué quieres más? Y luego nos estáis tratando muy bien. Y es guay ver que haya mucha gente, porque luego pues en las empresas de sonido y así a veces, pues no sé, tiran de poca gente, no contratan a tanta peña y hay pues dos pobres personitas haciendo todo, que tienen que estar montando el equipo súper pronto y se van los últimos y a veces yo creo que deberían poner más peña para que no sea un trabajo inhumano, joder. Jo, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri. Zuen kontzertua ikustera joango gara gero. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta sorte on. Eskerrik asko. Apai. Justo utilizando bien el micro al final de la entrevista.